Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Trama, todos los martes a las 9 de la noche, aquí por los canales Somos. ¿Cómo le va el doctor Javier García? Buenas noches, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches, tanto tiempo. Tanto tiempo, sí, disculpas a todos nuestros seguidores por el martes pasado, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Nos metemos ya en los primeros temas del día. Hoy se cumple un mes en la provincia de Buenos Aires donde ya no es obligatorio, ni siquiera te convocan a la presencialidad en las escuelas. Han pasado un mes exactamente y el horizonte no pinta nada positivo para la recuperación de las clases presenciales. No porque pareciera que tampoco hay una voluntad política porque los colegios vuelvan, sino que sigue esta batalla entre sostener los colegios cerrados casi como una victoria política por sobre la oposición. Además, las curvas se siguen manteniendo parecidas de contagios, ¿no? Tanto en la capital como en la provincia. No pareciera, viendo la información oficial, de que hayan disminuido los casos o que se hayan incrementado en la capital, justamente por tener medidas diferentes en cuanto a la presencialidad. Bueno, justo esta semana Axel Kicillof mostró un informe queriendo rebatir este argumento que estás dando vos. Quería mostrar que si bien descendieron la curva de casos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires el descenso fue superior. Lo que quizás no contempla Axel Kicillof es que la escuela es un foco de detección de casos, con lo cual, cerradas las escuelas, muy probablemente se detecten menos casos que los que existen. Cambiamos la información, siempre también hablando de coronavirus. Ustedes saben que van a llegar nuevas vacunas a la Argentina, aunque cueste creerlo, aunque ya hemos escuchado muchísimas promesas en cuanto a la llegada de vacunas, van a llegar y en apariencia de a millones. Se especula que solo para esta semana van a llegar 1.800.000 vacunas. Muchas de ellas serán las AstraZeneca, que se conformaron. La mitad del proceso de fabricación fue en la Argentina, viajaron a México y en apariencia ahora llegarían 1 millón de esas vacunas y otros 800.000 de las mismas vacunas, pero que vienen por el sistema COVAX, que es este sistema que reparte vacunas a los países con menos desarrollo, porque la verdad es esa, y la Argentina se encuentra también en ese listado, por supuesto. Ahora bien, a medida que ya se ha confirmado que la postergación de las PASO, toda esta sensación da que se han atrasado las elecciones justamente para que estemos todos con un mayor nivel de vacunación. ¿Es mi impresión? ¿Es información, Javier? Bueno, en algún sentido, algunos piensan que es propia especulación política para no estar en el medio de la pandemia discutiendo por la lapicera, por bien cómo se conforman las listas. Lo cierto es, como decís vos, van a llegar muchas vacunas. Lo curioso en Argentina todavía es que nadie sabe por qué hay tan pocas segundas dosis aplicadas y mucha gente con una sola vacunación que sabemos que la cobertura no es completa. La Argentina ha cumplido finalmente con los 10 millones de vacunados, eso da aproximadamente el 16% de la población. El gobierno promete que con las llegadas de estas nuevas vacunas van a completar con 2 dosis, al menos prometen, a los mayores de 60 años. Y se hablan de nuevas fechas para los más jóvenes. De hecho, este lunes el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires anunció que las personas entre 18 y 40 años podrían recibir su vacuna en el mes de septiembre. O casualidad, es el momento donde se dan las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahora, también es justo decir que también es fácil no creerle, ¿no? Porque también es la misma gente que prometía 20 millones de vacunados entre enero y febrero. ¿Se acuerdan que vino un cargamento de 500.000 vacunas rusas que la ANMAT debía verificar? Porque si bien se habían hecho en Rusia, se habían hecho en otra planta y por eso necesitaban la inspección de la unidad sanitaria de la Argentina. Bueno, esas finalmente serían aprobadas en los próximos días y también ya se volcarían a la vacunación. Son 500.000 primeras dosis de estas vacunas rusas. Así que en apariencia, según lo hace trascender el gobierno, podrían llegar millones de vacunas a la Argentina en los próximos 7 días. Sí, la famosa lluvia de vacunas que vienen prometiendo hace mucho tiempo, que quizás ahora sí sea cierto. Algunos datos importantes: la Argentina ya ha llegado a los 70.000 fallecidos y hay un interrogante que es interesante al menos para descubrir un poco más, aunque la información es escasa. Se habla de alrededor de 2 millones de vacunas que se encuentran en las heladeras, en los superfreezers, aquí en la República Argentina y que aún no fueron aplicadas. De entre 1 millón y 2 millones de dosis. ¿Qué pasa con eso? Bueno, el rumor es fuerte. De hecho, si uno mira los números oficiales, hay un gap, una brecha de alrededor de 2 millones de vacunas que figuran en las recibidas, pero no en las aplicadas.
que descansan, según algunos, en depósitos de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el partido de Boulogne, donde se dice que nadie entiende por qué no se ha diseñado una política logística más razonable para abastecer rápidamente las jurisdicciones que demanden las vacunas que le faltan. Vamos a retomar un tema del que venimos hablando y les diríamos, fuimos uno de los primeros medios o al menos programas pioneros que nos pusimos a hablar exactamente de la hidrovía. Y muchos se preguntan, ¿qué es la hidrovía? Bueno, la hidrovía es el ducto, el río, el Paraná, en el Paraná por donde sale el 80% de lo producido del país. Eso estaba en manos de privados hace 25 años, deja una facturación de $200 millones anuales y se ha vencido la licencia a fines de abril, justo coincidiendo con la muerte del ministro Mario Meoni, quien tiene a cargo la hidrovía. ¿Qué es lo que se desencadena? En una nueva puja dentro del gobierno nacional con todos los actores que conforman la alianza gobernante. ¿Quiénes aparecen? Los que quieren estatizarla, los que quieren volverla a ser del Estado, porque creen que ahí hay negocios que deberían controlarse, ¿no? Negocios no tan lícitos. Sí, creen que hay plata. Creen que hay plata. De hecho, hay plata oficial, la legal, mucha. Y también sospechan de que hay otros negocios que se les están saliendo del radar, para decir de alguna forma edulcorada. Esa licencia se venció en abril. ¿Y cuál es la propuesta del gobierno nacional? Hay una curiosidad en eso que decís, que es cierto que está, sobre todo en el Instituto Patria, esta fantasía de controlar lo que ellos llaman contrabando de granos. Lo simpático de esto, y habla también de la ignorancia y quizás de la negligencia para algunos temas del gobierno, es que quien controla el tráfico de granos o el contrabando de granos es la AFIP, no los que gestionan la hidrovía. Los que gestionan la hidrovía lo que hacen es como si fuese Autopistas del Sol. Arreglan los baches, dragan, hicieron una obra monumental para que barcos de determinado calado pasen que antes de la obra no pasaban. Esa es la gestión, por lo cual se paga una especie de peaje a la concesionaria de la hidrovía. Pero no maneja el tráfico de granos o el contrabando de granos los que gestionan la hidrovía. Eso es lo que es medianamente ridículo en el discurso oficial. Y lo que sucede acá en cuanto al conflicto político, lo que nosotros tratamos de contarle, es que se abre una nueva grieta, no entre oficialismo y oposición, sino dentro del oficialismo, que vos tenés el ala más dura, probablemente el que responda a Cristina Kirchner, que quiere que pase a manos del Estado, que sea estatizada, y también merodean otras empresas haciendo lobbies, en general otros países, como es el caso de China, que quiere poner una empresa propia, que muchas de estas empresas tan grandes son estatales en China, y quiere poner una empresa que trabaja para el ejército chino, es considerada una de las más importantes de China, con inversiones que prometen de hasta $30.000 millones. Claro, ¿cuál es la preocupación de China? Recordemos que nosotros le exportamos gran parte de nuestros alimentos a la China y ellos dicen, o al menos es la forma elegante, de decir nosotros queremos mejorar el traslado desde la región. Agilizarlo. Agilizarlo, y por eso queremos invertir $30.000 millones. Bueno, esto va a traer muchísimas peleas. Yo entiendo que está muy alejado del día a día de los ciudadanos, de los problemas habituales que tenemos todos los argentinos, pero queremos decirle y alertarles que es algo muy importante lo que se está discutiendo contra la hidrovía. Y te agrego por qué es importante, porque en estas dos facciones muy marcadas dentro del gobierno, que tiene que ver con una filosofía política y económica detrás, es para ver en esta puja quién gana, los que buscan nacionalizar las actividades económicas y las actividades productivas, y los que tienen una mirada más pro empresa, más pro mercado, menos intervencionista dentro de la propia coalición del Frente de Todos. En base a quién triunfa en la puja por la hidrovía, dará para preocuparse o inquietarse o no para los quienes comparten esta cuestión nacionalista. En tanto, esto también genera un nuevo debate acerca de cómo está parada la Argentina en el mundo, quiénes son sus aliados internacionales, con una dicotomía importante en cuanto a materia de derechos humanos. Recordemos que el kirchnerismo ha levantado desde sus inicios la bandera de los derechos humanos, ha bajado los cuadros de los dictadores en la ESMA. Bueno, historia ya conocida. Sin embargo, sí, la Argentina al momento de aliarse, fíjense que no es casualidad, que lo hace con todos presidentes de los países más denunciados en cuanto a violaciones de derechos humanos. Exacto, exactamente, más denunciados, como fue el nombramiento del embajador en Siria, un país denunciado por la comunidad internacional y sancionado por violación de los derechos humanos, lo que pasa en Rusia con un aliado comercial y estratégico que sabemos que está denunciado por envenenar opositores, la propia China, la propia Venezuela denunciada por el informe Bachelet por probadas violaciones y crímenes de lesa humanidad,
Argentina es el grupo de amigos que lo conforma. Por eso, por este tema y porque creemos que no es menor, Javier García consultó al ex embajador Juan Pablo Lolé justamente para preguntarle cómo está parada la Argentina en cuanto a la geopolítica, quiénes son sus aliados más importantes en el mundo. Créannos que se van a llevar más de una sorpresa. Juan Pablo, te queríamos molestar por esta noticia que no fue muy comentada y que pasó medianamente desapercibida sobre la designación del embajador argentino en Siria, el país que está enfrentando una guerra civil y con denuncias de violación a los derechos humanos. ¿Esto es un alineamiento, una definición de la política internacional argentina alineándose con China, Rusia y Venezuela? No, esto no es un hecho aislado, digamos, pero uno esto lo tiene que relacionar con otros hechos para entender un poco la integralidad de este proceso de política exterior. Nosotros tenemos alineamientos aparentes y reales. Y lo del aparente sería hoy con Occidente. Y el real es con China, con Rusia, con ahora Siria, que son nombramientos hechos en forma muy puntual, con designaciones puntuales. No hay un concurso abierto de candidatos. Hay designaciones directas que tienen que ver con el Poder Ejecutivo y la vicepresidencia del Senado. Ahora, ¿no te parece un hecho curioso que Argentina o el gobierno argentino, que tiene una postura tan marcada de defensa de los derechos humanos, se alinee internacionalmente con países denunciados por violación sistemática de los derechos humanos como Venezuela, como Siria, como la propia Rusia con el tema del envenenamiento de dirigentes opositores y, bueno, a la China, donde sabemos que se restringen ciertas libertades? ¿No es un fenómeno curioso o por lo menos contradictorio? Es curioso, es contradictorio y es coherente, porque objetivamente con China el Partido Justicialista ha hecho 2 conferencias por vía virtual para intercambiar información, acción política entre los países. Es que los derechos humanos hacia adentro del país son una bandera política y hacia afuera del país se lo olvidaron. Porque el común de la gente de esto lo desconoce. Claro. Pero a Navalny lo quisieron envenenar, lo llevaron a Alemania, lo curaron y cuando volvió lo metieron preso, lo encarcelaron. Esto pasó en Rusia. En China pasa todos los días desapariciones de opositores. De esto nadie habla. O sea que las relaciones carnales del 90 que teníamos con Estados Unidos, ahora las vamos a tener con este grupo de países poco respetuosos de los derechos humanos. Yo te cambiaría el verbo, las tenemos. Las tenemos. No las tendríamos, las tenemos. Prueba de ello es las 2 represas que se están haciendo, las hidroeléctricas, la pretensión de China en la hidrovía, y para mí la frutilla del postre, aunque hay algunos analistas argentinos que dicen cosas distintas, es la base militar construida en Neuquén, que algunos dicen que es una leyenda urbana, no es una realidad que la maneja el Ejército Popular Chino. Y de eso no participó nunca el Ejército Argentino, ni la Fuerza Aérea, ni la Marina. Te hago una última consulta, porque vos los has tratado, los has conocido, a Alberto Fernández y a Felipe Solá, los responsables de la política internacional argentina. ¿Tenían estas inclinaciones ideológicas en ese momento o han cambiado? No, ellos han cambiado, ellos han elegido jugar en la B. Ellos son los que toman la segunda decisión, nunca la primera. La primera entonces la toma la vicepresidenta. Así es, en este tema es así. Otro tema importante de política internacional que veníamos a hablar es lo que sucede en Colombia, donde el gobierno nacional, a través de su Cancillería, ha mostrado cierta condena hacia lo que es el conflicto que se desató en tierras colombianas. Recordemos que el conflicto se desata por una suba de impuestos que hizo el gobierno de Duque a la clase media. Es sospechoso lo que hace el gobierno de Alberto Fernández, que desde que asumió modificó y aumentó más de 16 impuestos en la República Argentina.
Sí, sin embargo, y esto no es para agitar las aguas, acá no ha habido las repercusiones que sí ha habido en Colombia, que las hemos conocido de cualquier forma. De hecho, hasta mirando un partido de fútbol hemos visto cómo la policía tenía que disuadir a los manifestantes en las calles. Pero la Argentina, no crean que pasa una situación muy diferente a la de Colombia en cuanto a materia impositiva. De hecho, es uno de los países, no solo de la región, sino también del mundo, con mayor carga tributaria. Un pequeño dato. Ustedes saben que cualquier persona asalariada en la Argentina con un sueldo de 50.000 pesos promedio recién empieza a trabajar para sí mismo, o sea, empieza a percibir la plata para uno mismo a partir del 28 de junio. Y ustedes me van a preguntar, y bueno, ¿y del 1 de enero hasta el 28 de junio qué pasó con lo que ganó? Se lo llevó el Estado. Una persona trabaja casi 7 meses para pagar todos los impuestos y de julio en adelante es recién lo que ahí percibe para su propio bolsillo. ¿Quieren otra cuenta? Los asalariados trabajan 16 días al mes para pagar todos los impuestos. Menos de la mitad de lo trabajado recién queda ahí para el trabajador. Son números que realmente complican o demuestran lo que es el gran elefante blanco que tenemos como Estado, que necesita cada vez más recursos mediante la implementación de nuevos o más impuestos. Te agrego dos. Dale. Entre el 40 y el 60% del ticket del supermercado son impuestos nacionales, impuestos en general, y el INDEC publicó el otro día que el 30% de las personas que trabajan son pobres. O sea que ni siquiera trabajar alcanza para dejar de ser pobre en Argentina. Y les agrego una, si les parece. Fíjense, les decimos como ejercicio, si alguno va a cargar nafta, cuando le den el ticket, fíjense cuánto pagan de combustible y cuánto pagan de impuestos. Y les doy un dato. Si van a cargar nafta en cualquier estación de servicio de la región norte metropolitana, los municipios desde Vicente López hasta Tigre, van a pagar más, porque las municipalidades también se cuelgan de cualquier impuesto, que en verdad para los municipios son tasas que pueden llegar a percibir. Así que a revisar bien los números y camine, señora, camine, como decía Lita de Lázari. Hablando de los números y de la economía, nos metemos también en la inflación, 4,1%, historia ya conocida, pero como si esto fuera al final, realmente no nos da ningún tipo de alivio porque sigue escalando y espiralizándose la inflación en la Argentina. Pero bueno, tenemos aquí un testimonio del presidente Alberto Fernández de hace 2 meses apenas, diciendo que la inflación de abril debería ser un poco más baja. Lo que nosotros esperamos es que a partir de abril empiece a haber una inflación más baja y esperamos que todos entiendan que debemos contenerla entre todos la inflación, porque no es una sola causa. El problema no es el déficit fiscal. Lo inquietante de esta definición de Alberto Fernández es la que se agregó en estos días, que dijo: no tenemos la menor idea por qué el precio de los alimentos sube. No hay ninguna razón para que suban. Me parece que Alberto Fernández está olvidando 2 palabritas claves: déficit fiscal y emisión. Y retomando el tema de los impuestos, Javier García, que ha trabajado mucho esta semana, consultó a un joven tributarista, Iván Sasovsky, para preguntarle de esta problemática impositiva que hay en la Argentina y también retomando lo que había dicho Alberto Fernández, esta comparación entre Estados Unidos y la Argentina, precisamente cuando dijo Juan Domingo Biden. La estructura tributaria norteamericana ¿es parecida a la que plantea o la que pretende Alberto Fernández? ¿Te parece que hay paralelismos incluso en eso o no hay nada? Pero las comparaciones no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. La Argentina acumula a nivel de a los distintos estratos de gobierno una cantidad de impuestos y de cuestiones burocráticas, administrativas y un nivel de inseguridad jurídica que claramente no nos podemos comparar ni siquiera con ninguno de los países de la región, ni con Paraguay, ni con Bolivia, ni con Perú, mucho menos con Estados Unidos. Pero Biden introdujo un concepto que tiene que ver con los sindicatos, que quizás es el núcleo duro del peronismo. ¿Ahí tampoco crees que haya un paralelismo o haya algo de lo cual puedan agarrarse? La verdad es que yo creo que sí, el sindicalismo en la Argentina sí tiene mucha fuerza y eso sí, históricamente le corresponde al peronismo. La sindicalización en la Argentina hoy por hoy forma parte del gobierno prácticamente y no está defendiendo a los trabajadores porque las leyes que justamente prohíben el despido generan el efecto contrario al que se busca y lo que estamos viendo es que cada vez hay mayor desempleo o mayor informalidad.
O sea que según tu punto de vista, estas leyes que sancionó el gobierno últimamente, como la de las ganancias de las empresas o esta cuestión que están pensando de hacer un impuesto a las viviendas ociosas, lejos de contribuir al crecimiento económico, van a generar mayor informalidad. Es que sí, nosotros ya estamos cansados de decirlo. O sea, hace años que la Argentina entró en una lógica en la que es mucho más fácil para todo el arco político, acá no hay oposición al respecto, aumentar impuestos en vez de reducir los gastos. Ese aumento de impuestos en la Argentina creó capacidades contributivas totalmente ridículas, y eso lleva a que hoy gran parte de los nuevos impuestos sean judicializados, porque estamos siempre frente a un estado de confiscación. Iván, te hago la última, y que tiene que ver con el impuesto a la riqueza, y que incluso también estuvo en el discurso de Biden, de cobrar un plus por el tema de la pandemia al porcentaje más rico de la sociedad. En Argentina, ¿es como en todo el mundo? ¿Se aplicó de la misma manera? ¿Hay errores en la aplicación? ¿Hay errores conceptuales? ¿Cómo lo analizás vos? Hoy por hoy, que Biden hable de cobrar un impuesto al patrimonio a los más ricos, está hablando a ricos de verdad. En la Argentina, con $2 millones, poco más de $2 millones, quedaste alcanzado por el impuesto a la riqueza, sin poder deducir deudas, sin la posibilidad de poder computarte ningún tipo de exención. Eso claramente en Estados Unidos no existe. Argentina entró en una situación muy complicada en la que la gente se queda sin trabajo y ante pequeñas manifestaciones de riqueza ya van a ser considerados ricos y van a tener que pagar un impuesto, algo que en Estados Unidos claramente no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en Argentina, ¿no? No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año, ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. ¿Vos estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre, municipio. No olvides lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón y taparte con el pliegue del codo cuando tosés o estornudás. Osudra, la obra social de los trabajadores del turismo, la hotelería y la gastronomía de la República Argentina, te cuida. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya. Bueno, saben bien que el gobierno de Alberto Fernández sufre muchas internas y que Alberto Fernández se encuentra cada vez más solo. En verdad asumió con muy poca gente y se va a ir probablemente cuando cumpla su mandato con menos gente de la que ingresó. Ahora un nuevo caso testigo es el Ministerio de Desarrollo Social, que está dirigido por Daniel Arroyo, se supone que hombre de Alberto Fernández.
Bueno, es del grupo que había nombrado Alberto Fernández. Ya sabés que de esos famosos funcionarios que no funcionaban, que señaló Cristina Fernández de Kirchner, ya se fue Lozardo, ya se fue María Eugenia Bielsa, toda gente que era, Ginés González García, toda gente que era del riñón y del grupo de Alberto Fernández. El único que le queda es Daniel Arroyo. Pero Daniel Arroyo está sufriendo los embates de las organizaciones sociales kirchneristas que buscan, algunos dicen, desplazarlo para colocar, vos sabés a quién, ¿no? En el sillón de Daniel Arroyo. Y me imagino que algún cristinista puro. ¿Quién más que si no el Cuervo Larroque? Que actualmente es el ministro de Desarrollo Social, pero de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Parece ser que este movimiento de suelo que le quieren hacer a Daniel Arroyo con la excusa de la tarjeta alimentar esconde detrás esta famosa frase de Cristina de los funcionarios que no funcionan, y Daniel Arroyo es el próximo en la volteada. Bueno, nuevamente les agradecemos por acompañarnos durante esta media hora. Muchísimas gracias a todas las cuentas amigas que nos siguen, Ilustremos, Pilar, Avisoremos y bueno, muchas otras. Hay un Juan Pablo, hay otro usuario también que Guillermo, ¿no? Guillermo Nocirio. Que también nos sigue, así que un saludo grande a todos ellos. Gracias por seguir difundiendo nuestro programa. Nos reencontramos el próximo martes a las 9 de la noche aquí por Somos. Chau.